Hoy vamos a compartir bajo el título Ay de ti, Betsaida. ¿Quién será señora Betsaida? ¿Qué cosa habrá hecho la pobre Betsaida? Y quiero que empecemos reflexionando sobre las cosas bonitas que nosotros en algún momento Dios nos ha dado la oportunidad de hacer por los demás. Sé que tú y que yo, que Dios nos ha dado un corazón hermoso y que nos ha permitido bendecir a personas, pero en nuestro proceso de bendecir a las personas, muchas veces eh, hemos sentido o las personas no han reconocido lo que hemos hecho por ellos, o las personas no le dan el valor a lo que nosotros hacemos por ellos. Y eso es un acto que aunque nosotros sabemos que no debemos esperar recompensa de los otros seres humanos, este, ni debemos esperar nada de ellos, eh, no deja de doler. Entonces, cada vez que nosotros hacemos sentimos que los actos que hacemos, que las cosas buenas que realizamos no son valoradas, en nuestro corazón hay dolor. Ahora imagínese usted el dolor que experimenta el Padre, el dolor que experimenta el Hijo y el Espíritu Santo que están en la tierra, que obran sobre las personas, que se manifiestan en la vida de los creyentes y que muchas veces tenemos en poco lo que Él hace por nosotros o no reconocemos siquiera que es su presencia. Alguien me dijo un día, pero tú no le das valor a lo que tú haces, tú todo dices que es Dios, date algo de reconocimiento o dale algo de reconocimiento a tus capacidades, ¿por qué te menosprecias tanto y dices que es Dios? Porque es que yo entendí en mi vida que mi vida y todas las cosas que yo logro y alcanzo es porque Dios ha sido bueno conmigo, porque las capacidades naturales que tengo, porque los dones, porque los talentos, porque la comprensión, porque la capacidad de síntesis, de ver cosas donde otras personas quizás no las ven, me las regaló Dios. Yo lo entendí así en mi vida. Pero hay personas que Dios las ha cargado de muchas bendiciones y no han tenido la oportunidad aún de reconocer que esas bendiciones provienen de Él. Y Dios, como nosotros, porque dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, entonces si a ti te duele, imagínate cuánto le duele a Él, porque a ti te rechaza un gato, dos gatos, o te menosprecia un gato, dos gatos, o no da valor a lo que tú haces, dos personas, tres personas, pero ¿cuántas millones de personas hoy se están perdiendo habiendo recibido gracia directa, favor directo, mover directo? No esa lluvia que cae sobre justos e injustos, no, sino ese regalo direccionado en el que yo digo, yo quiero regalarle esto. Y es que el sacrificio de Jesús no fue otra cosa más que un regalo direccionado para toda la humanidad. Y es el mejor regalo y el menos valorado que existe, ¿verdad? Entonces, nosotros, cada una de nuestras emociones, si nos ponemos atentos, ¿verdad? En la palabra, pues vemos que Jesús en su humanidad experimentó eso. Ahora nos traicionaron, él lo traicionaron. Ah, no, que a ti no lo traicionaron. No, pero es traición. Que le mintieron, le mintieron. Ah, lo besaron y lo entregaron para la cruz. Este, y, y muchas de las personas que rodearon a Jesús se resistieron a conocerle. Y una de las razones que dice la palabra por la cual ocurren los milagros es porque los milagros ayudan a las personas a ver el poder de Dios y al ver el poder de Dios les ayuda a creer que Dios es real. Y fue una de las razones de las manifestaciones principales del ministerio de Jesús. Bethsaida fue una ciudad,
una ciudad en la época de Jesús, una ciudad que está descrita en el libro de Mateo capítulo 11 verso 21 y dice la palabra, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo se habrían arrepentido en silicio y ceniza. Entonces, era una ciudad en la época de Jesús, una ciudad en la que Jesús transitó y una ciudad en la que se obraron milagros importantes. Y este texto dice, este, que, loco, o sea, personas de Bethsaida, porque no está hablando a una persona, le está hablando a toda la ciudad, o sea, ¿qué más evidencias necesitas? O sea, ¿qué más evidencias necesitas de que yo soy real, de que hay un Dios de poder? ¿Qué más evidencia necesitas de que mi bendición te ha estado acompañando y tú la has menospreciado, ¿verdad? Entonces, lo primero que tengo que saber es que Bethsaida fue una ciudad bendecida, fue una ciudad tan bendecida fue Bethsaida era una ciudad de pescadores y de esa ciudad el Señor tomó a tres de sus discípulos, ¿ya? Felipe, Andrés y Pedro eran oriundos de Bethsaida, ¿sí? O sea, ellos eran de esa ciudad y entonces imagínense, si el principal milagro que podía haber esa ciudad fue la transformación de la vida de estos tres hombres, donde el vocabulario les cambió, donde a Pedro cuando negó a Jesús ya ni le reconocían la forma en que hablaba porque decían, o sea, él intentaba disfrazar lo que ya Dios había hecho en su vida diciendo palabras groseras porque ya su forma, su vocablo había cambiado y la gente lo reconocía como seguidor de Jesús por la forma que él hablaba. Entonces, Bethsaida fue una ciudad privilegiada en muchos aspectos. Y algunos de los milagros que ocurrieron en Bethsaida fueron, por ejemplo, lo que les acababa de decir que está descrito en el libro de Juan capítulo 1 verso 44, que fue el hogar de Felipe, de Andrés y de Pedro. Ellos vivían ahí y ahí en ese lugar Jesús los eligió para ser sus discípulos. El otro milagro que ocurrió en esta ciudad, es un milagro muy particular porque es el único milagro de Jesús que está descrito como por fases, que es la sanidad que ocurre en un ciego. La sanidad que ocurre en un ciego, que está descrita en el libro de Marcos capítulo 8 versos 22-26, y dice la palabra que estando Jesús ahí en Bethsaida, le acercan a este ciego para que tenga sanidad, para que lo sane. Y entonces ese episodio en el que Jesús coge barro en sus manos, lo escupe, y se lo pone sobre los ojos y le pregunta, ¿puedes ver? Y lo que hasta parece curioso que te pregunten después que te echaron barro que si puedes ver, ¿no? Pero fue el mecanismo que utilizó o la herramienta que utilizó para mostrar la diversidad del poder de Dios y la sanación. Y el hombre le contesta, estoy viendo hombres como árboles. Y vuelve y lo ministra y entonces él recibe la sanidad y Jesús le dice que no entre a su aldea. También ocurrió en esta ciudad el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, descrito en el libro de Lucas capítulo 9 verso 10 al 17. Entonces, y así como estos tres milagros, pues otro milagro importante era el hogar de Pedro, Andrés y Felipe, y entonces ocurrió también el milagro de la pesca milagrosa, ¿sí? Ese momento en el que ellos estaban ahí, no habían pescado y tiraron las redes de nuevo y salió abundancia de peces, ocurrió en esta ciudad. Entonces, era una ciudad que tuvo el privilegio
de ver los milagros de Jesús. Y cuando Jesús manifiesta y dice, ay de ti, no está hablando con rabia, ¿verdad? No está hablando sino desde el dolor. Porque es que muchas veces no, a nosotros nos toca mirar cómo las personas que nos rodean a causa de sus decisiones, a causa de no recibir las bendiciones que Dios les está entregando, padecen y sufren, pasan malos ratos, pasan momentos difíciles. Entonces, Dios puede habernos bendecido, hablándonos, sanando, ayudándonos muchas veces, pero ¿cómo hemos respondido realmente nosotros ante las bendiciones de Dios en nuestras vidas? Seguimos haciéndonos los locos frente a cosas que Dios nos invita, porque no nos las exige, nos invita por nuestro propio bien a abandonar, nos invita a transformar, no para, para complacerlo a Él, sino para nuestro propio beneficio, porque toda cosa que Dios nos demanda para cambios, no es porque Dios quiera torturarnos, ni porque Dios no quiera que disfrutes la vida, ni porque Dios no quiere que la pases bien, sino porque Dios desea lo mejor para ti. Y entonces Él, sus peticiones, sus estatutos, sus instrucciones están diseñadas para tu bendición y para la bendición de los que a ti te rodean. Pero ¿cómo respondemos nosotros? Él nos bendice, nos habla, nos sana, nos ayuda. ¿Y cómo le respondemos nosotros? Estamos siendo como Betsaida, que no se arrepintió, que no le conoció, que, que el milagro ocurrió en la vida de estos hombres que fueron llamados al ministerio, pero la ciudad, la masa de gente que habitaba ahí, ignoró este, el poder y la transformación de Dios. Entonces Jesús se lamentó, se lamentaba porque a Jesús le duele que nosotros, viendo el poder, viendo las señales, no creamos, que viendo las manifestaciones de su gloria, no creamos. Y se lamentó. Y por eso el verso inicia con son dos ciudades, pues cogimos de ejemplo Betsaida, ay de ti, Betsaida, porque fuiste bendecida. Mira, si a otra ciudad hubieran pasado todos los milagros que ocurrieron en tu ciudad, hombres se hubieran transformado, se hubieran arrepentido, se hubieran rasgado las vestiduras, hubieran reconocido. Y yo decidí bendecirte a ti. ¿Y tú qué haces con mi bendición? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Me duele el alma, me duele el alma, le dolía al Señor. Ay de ti, que teniendo la oportunidad de tener una mejor vida decides tener una peor. Ay de ti, que teniendo la posibilidad de comer manjares, decides comer comida de cerdos. Ay de ti, que decides comer transitar un camino que te lleva a la muerte, que te lleva a la destrucción. Ay de ti. Y duele, me duele el corazón. Una expresión de dolor, de lamento de Jesús frente a un grupo, un conglomerado de personas que decidió ignorar el poder que estaba ocurriendo delante de sus ojos. El poder que estaba ocurriendo de sus ojos. Por eso la Biblia dice que bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, porque no creyeron por fe y no por vista. Pero hoy hay gente que viendo las cosas no cree. Y muchas veces nosotros somos uno de esas personas que, habiendo recibido tantas bendiciones de Dios, aún así nos resistimos, nos oponemos a hacer,
a corresponder, a corresponder a lo que Él está haciendo por nosotros. Y una característica que tenía esta ciudad es que no era una ciudad pagana, o sea, no era una ciudad politeísta, no tenían ídolos. Entonces, digamos que en teoría, las personas de esta ciudad se podría decir que querían a Jehová, que dentro de sus rituales y creencias estaba el único Dios, pero no reconocieron a Jesús como tal. Pues Jesús no grita con enojo, sino con tristeza, el lamento de quien ama y no es correspondido, el lamento del que quiere lo mejor, pero no puede hacer nada, que tiene las manos atadas. Es una experiencia que desde, bueno, desde el amor se puede vivir desde el amor de pareja, pero que es una experiencia que se vive mucho desde el amor fraternal hacia los hijos, en los que nosotros no podemos muchas veces evitar que nuestros hijos padezcan o evitar que ellos vivan cosas difíciles, porque muchas veces si no valoran lo que tú como papá natural les estás dando, muchas veces menos valoran lo que Dios les está entregando en sus manos, ¿verdad? Y por eso es tan importante en nuestras vidas mantener nuestros ojos abiertos y tener un corazón agradecido y no que diga gracias, sino un corazón que se comporte coherente con ese acto de gratitud. No que te doy gracias, pero te lastimo, te doy gracias, pero te apuñalo, te doy gracias, pero es que yo lo recibí porque yo me lo merezco por mi linda cara, no. No, tú no recibes muchas bendiciones por tu linda cara, tú recibes muchas bendiciones porque hubo un hombre que fue a la cruz y murió por ti. Tú recibes muchas bendiciones porque hubo alguien que decidió sacrificar su vida por ti. No por tu linda cara, no por tu esfuerzo, ni porque eres guapo, ni porque eres guapa, ni porque te ves bien, sino porque Dios amó tanto al mundo que entregó a Jesús para morir por nosotros. Y Jesús dice que Tiro y Sidón, ciudades paganas, habrían creído si hubieran visto esos milagros. Y los privilegiados, los que se suponían que creían en el único Dios, vieron los milagros, estuvieron enfrente, vieron la transformación de vida de tres hombres que siguieron a Jesús y aún así no creyeron. Y aún así no valoraron. Aún así no se convirtió la ciudad en más. Y llama la atención porque es distinto a lo que ocurrió en Nazaret, que en ese lugar, pues por decisión propia, Jesús no hizo muchos milagros, o sea, como que no valía la pena hacer milagros siquiera, o sea, a los de Bethsaida, Jesús le tenía, decía, hombre, aquí hay potencial, pero en Nazaret como que menos, o sea, y ocurrieron muy poquitos milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de muchos, pero en los milagros se presentan como una forma y una manifestación para que podamos creer en que hay un poder superior que ocurre, que hay, que existe, que le hay, ¿sí? Entonces, una sanidad sobrenatural es una evidencia de eso. Este, una provisión financiera inesperada, una tanta forma como Dios lo guarda a uno de muchos ataques, de situaciones fuertes y a veces simplemente pensamos que somos de buenas y no pensamos en que el poder, que el amor, que la manifestación de Dios va con nosotros caminando a lo largo de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros somos indiferentes,
cuando nosotros no estamos apercibidos de lo espiritual, del mundo espiritual que nos rodea, entonces nosotros corremos el riesgo de ser parte de esas personas descritas en Mateo 7:21, que dirá, que dice la palabra, no todo el que dice Señor, Señor vendrá al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? También dice la palabra, muchos dirán tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice sanidades, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y dice la palabra que el Padre contestará, no los conozco, hacedores de maldad, porque simplemente omitimos, omitimos de nuestras vidas cosas esenciales que Dios demanda de nosotros y demanda transformación. Si bien hay muchas cosas que nos cuestan, pero lo importante es que nosotros reconozcamos que nos cuestan y que anhelemos que Dios tome control de esas cosas y nos dejemos ayudar de Él. Porque ¿qué haremos sin Él? Pues no podemos hacer nada, pero si no lo reconocemos, si no entendemos, si no em, reconocemos que Él es quien puede tener la respuesta para nuestras vidas, entonces corremos el riesgo de perdernos, podemos el riesgo de no tenerle en nuestras vidas. ¿Sí? Porque el buscar nuestra propia opinión, el apoyarnos en nuestra propia prudencia, lo único que hace es llevarnos por caminos que no son agradables a Dios. Dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es de muerte. Entonces, si no lo reconocemos en todos nuestros caminos, si somos indiferentes, si creemos que las cosas las hacemos por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia voluntad, y que lo que ocurre es producto de la casualidad. Eso fue que, no sé, había un banco de peces que nadie vio y ellos de casualidad ese día hicieron la pesca milagrosa. Eso no fue ningún milagro. Esos panes y esos peces, no, eso seguro la gente llevó su pan y sus peces y por eso comieron. Eso no se multiplicó nada, eso, porque cuando nosotros estamos indiferentes a lo espiritual, dejamos de reconocer el poder de Dios. Cuando somos indiferentes a lo espiritual, dejamos de reconocer el poder de Dios en nuestras vidas y empezamos a menospreciar las bendiciones que llegan a nuestras vidas. Mis hijos me bendicen, porque es que son mis hijos y me tienen que bendecir porque son mis hijos. No, mis hijos me bendicen porque eligieron bendecirme y eligieron bendecirme porque Dios los puso en sus corazones. Este, Tengo una amiga que me ayuda cada vez que necesito, tengo una persona que es de bendición, que es importante para mí porque se ha convertido en un soporte para mi vida. Esa persona está en tu vida porque Dios la colocó ahí, no está al azar, no. Entonces, cuando aprendemos a valorar cada cosa, cada milagro que ocurre en nuestras vidas todos los días, abrir los ojos es un milagro. Poder respirar cada día es un milagro. Que hayamos salido y hayamos regresado en bien a la casa es un milagro. ¿Cuántas personas salieron de su casa ayer y no volvieron con vida? ¿Cuántas personas ni siquiera estaban enfermas y encontraron la muerte de manera súbita? Reconocer el poder de Dios, reconocer su gracia, reconocer sus milagros, reconocer su amor y su bondad en nuestras vidas nos acerca a Él, pero también implica que nosotros hagamos acciones, implica que nosotros pasemos al siguiente nivel y el siguiente nivel es el arrepentimiento. Cada vez que Jesús hacía un milagro grande, invitaba a las personas a seguir a hacer lo correcto.
Digamos, cuando perdonó a la mujer adúltera, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados, anda, ve y no peques más. Anda, ve y no sigas haciendo lo que sabes que es malo. ¿Por qué rayos sigues haciendo lo que sabes que es malo? Por eso la palabra, el mismo Jesús dice en Marcos 1:15, dice, el reino de Dios se ha acercado arrepentido y creed en el Evangelio. Arrepentidos y creed en el reino de Dios. Se ha acercado a nuestras vidas, se ha acercado a nuestras familias, se ha acercado a nuestra casa. Si Dios te ha dado la oportunidad de escuchar esto, es porque se ha acercado a ti. Reconoce su bondad, reconoce su bendición y corrige lo que tengas que corregir. Quizás, no sé, no te veas a ti mismo como la peor persona del mundo. Digo, hay muchas maldades sobre la tierra y hay gente muy mala. Entonces, quizás ves tus defectos como tus pequeños deslices como cosas insignificantes, pero es tiempo de ordenarnos, es tiempo de tratar de hacer las formas de cosas de forma correcta, porque Dios nos está llamando, el Señor nos está llamando al arrepentimiento, a que apartemos nuestros pies del camino del mal. Y si tú estás caminando bien, maravilloso, ¿sí? Entonces no es para ti todo maravilloso, pero esto se lo puedes enseñar también tú a otros para que esas otras personas le conozcan y conozcan de su amor. Entonces, ¿qué pasó con Betsaida? Betsaida tuvo la presencia de Cristo, lo tuvo a él presente, face to face. Tuvo los milagros, las palabras, ¿sí? Tuvo el paquete completo, pero no se arrepintió. ¿Será que alguno de nosotros tiene el paquete completo y no se ha arrepentido? ¿Será que alguno de nosotros está haciendo el loco con algo que sabe que tiene que corregir, pero que no le ha dado gusto y gana de hacerlo? ¿Será que necesitamos seguir generando cambios en nuestro ser? Dice la palabra que Él nos perfeccionará hasta que Cristo venga. Que el objetivo es que nosotros tengamos un carácter similar al de Cristo. Que sí, hoy tenemos manchas quizás en nuestra vestidura, pero Él es quien lava las manchas y quien quita las manchas de las vestiduras. Que si yo me arrepiento, es necesario que me aparte del mal que estoy causando. Pero no es posible que yo sepa que estoy causando daño a otro y siga haciéndolo. No es posible que conociendo, que viendo visto los milagros, que teniendo el favor de Dios en mi vida, yo decida destruirme por voluntad propia. Entonces es necesario que una vez más nos examinemos a nosotros mismos y que nos miremos en nuestro interior y trabajemos en nosotros las cosas que Dios nos ha recordado en esta mañana en medio de esta conversación. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido muy, 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 muy bueno conmigo, Señor. Gracias, Padre, porque tu misericordia me ha alcanzado, Señor. Gracias, Señor, porque tu fidelidad me persigue, Señor, porque eres fiel, Padre. Y perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre bendito, por ser testarudos, por ser infieles, Señor, por no honrarte tantas veces que hemos podido, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor.
Tú conoces nuestras debilidades, Dios, danos la fortaleza, Señor, para apartarnos de ellas, Señor. Danos la fortaleza, Señor. Darnos la capacidad, Señor, para dejar de odiar, Padre bendito, porque tú eres un Dios de amor. Y a veces el odio se instala en nuestros corazones, Señor, la rabia, la repulsión por personas. Llévate esos sentimientos de nuestro interior, Señor, y coloca en nuestros corazones un corazón amoroso que pueda bendecir, Señor, aquel que una vez nos lastimó. Así como tú en la cruz un día dijiste, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, que mi corazón, que mi mente y que mis actos también pueda vivir esa palabra, Señor, y seguir el sacrificio y seguir obrando para bendecir la vida de esas personas que aparentemente no se merecen las cosas, pero que tu infinita gracia y tu misericordia se extienda hacia sus vidas. Hoy, Padre bendito, te pedimos, Señor, que seas tú permitiendo revisar nuestro ser, que seas tú, Padre bendito, bien permitiéndonos ver, Señor, cuáles son esas áreas de nuestras vidas que necesitan una intervención especial tuya, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, Señor, que seas tú glorificándote en una manera especial sobre nuestros corazones, Señor. Que seas tú colocando también en nuestra boca palabra de sabiduría, palabra de exhortación, Señor, para que para las personas que nos rodean, Señor, para dar un buen consejo, Padre bendito, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ser testimonios vivos de tu poder y de tu gracia, Señor. No queremos ser como Betsaida, Señor. Queremos ser, Padre bendito, tierra que te reconoce fértil, amada, Señor. Tierra bendecida y tierra que multiplica tu palabra, Señor. Tierra que siembra, Señor, también, que sirve para sembrar y que da una buena cosecha para tu reino, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Te pedimos, Padre bendito, que rompas, Señor, todo plan de las tinieblas en contra de nuestras vidas, Señor, todo altar que se levanta en contra nuestra, Señor. Todo lo que no es tuyo, Señor, que viene a atacar, que viene a desvirtuar, que viene a entorpecer nuestro camino, Señor, todo dardo de las tinieblas, Señor, para que nuestras debilidades se incrementen, Señor. Hoy, Padre bendito, te pedimos, Señor, que lo destruyas en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor. Hoy, Padre bendito, clamamos a ti por libertad en nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice que te conoceremos, Señor, y el que te conoce será verdaderamente libre, Padre bendito. Trae libertad sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, Señor. Límpianos, Señor, de todo lo que no es tuyo, Padre bendito. Trae liberación a nuestras mentes, a nuestros corazones, nuestros cuerpos, Señor. Glorifícate, Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por hablarme, Señor, a mí en mi vida. Y gracias por permitir, Señor, que tus hijos escuchen, Señor, lo que me has entregado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, te damos gracias y nos abandonamos en tu hermosa y bendita presencia, Señor. Amén y amén.